La cultura olmeca, mejor conocida como cultura madre, es una civilización mesoamericana que se desarrolló en el periodo preclásico en los años 1200 y 1400 a.C., en las costas del Golfo de México, Veracruz, Tabasco. Sus principales sitios arqueológicos fueron San Lorenzo, La Venta y los Tres Zapotes. Fueron los primeros en elaborar los calendarios y glifos, mediante el cual fue la base de la escritura. Además de que fueron grandes escultores, pintores, y la agricultura era la base de su economía, en la cual sembraban aguacate, cacao, chiles y maíz era el principal. Eran cazadores de conejos, venados y mapaches, y domesticaron el pavo. Etimológicamente la lengua náhuatl significa habitantes de región de hule. Inventaron el juego de la pelota y su organización política se conformaba por sacerdotes, jefes, jugadores de pelota y agricultores. La cultura teotihuacana en náhuatl significa lugar donde nacen los dioses. Se desarrolló durante el periodo clásico en el periodo de 150 y 750 a.C. Su ubicación geográfica es en el noroeste de México, Teotihuacán, a 78 kilómetros actual de la capital en el Golfo de México, Oaxaca, región maya, etc. Sus centros ceremoniales y pirámides son la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, pirámide de la serpiente emplumada y pirámide de la ciudadela. La explotación de recursos naturales, materias primas, agricultura y caza fueron las siguientes: obsidiana, arcilla, domesticaron el pavo y el perro chulespinque. En la agricultura la obtención era de verdolaga, nopales, calabaza, maíz y amaranto. La obtención prima es el algodón. En la educación se les transmitían los conocimientos y oficios a los niños desde una temprana edad. De eso se encargaban los padres. Su deidad y religión eran politeístas. Sus dioses eran Tlaloc, Quetzalcóatl y Mujer Araña. Su vestimenta se realizaba con piel de conejo y algodón. La cultura maya fue un pueblo sedentario que se ubica geográficamente en el territorio del sur de Guatemala y zona de América Central. Se extiende por más de 350 kilómetros. Gran parte se ubica en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La cultura maya se divide en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. También Guatemala, Belice y Honduras son parte de ello. Fueron destacados por los sistemas numéricos, la escritura y el desarrollo del calendario, además de su impresionante arte y arquitectura. Eran politeístas. Su jerarquía estaba conformado por nobleza, sacerdocio, pueblo y esclavos. Su principal actividad económica era el intercambio de maíz. Dejaron avances en las ciencias de astronomía y las matemáticas. Crearon el calendario solar de 365 días e hicieron la creación del número 0. Sembraban el maíz, la calabaza, el frijol, el tomate, el aguacate y el cacao. La cultura tolteca alcanzó su apogeo en el periodo posclásico a los 900 y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula de Allende, actualmente es el estado de Hidalgo, y tuvo alrededor de 30,000 habitantes. Además dominaron gran parte del centro de México y las costas del Golfo de México como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y Guatemala. Se dedicaban a la agricultura, cultivaban el maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esa misma planta. Su principal cultivo era el maíz, el amaranto y el frijol. Además, su arquitectura incluía pirámides, además de pilares grandes esculpidos que representaban a los guerreros de 4 a 6 metros de altura. En la lengua náhuatl azteca mexicano, tolteca significa maestros constructores. Asimismo fueron alfareros y expertos metalúrgicos que trabajaron metales como el oro y la obsidiana, con la que fabricaban piedras preciosas. La vestimenta de los hombres eran taparrabo, cinturones con broches, sandalias y escudos decorados con plumas. Las esposas de grandes personajes usaban vestido rectangular llamado quetzquemil.
La cultura zapoteca se desarrolló en el periodo clásico y alcanzó su máximo potencial en el año 500 a.C. y 800 después de Cristo. Su significado proveniente del náhuatl significa pueblo que vive en las nubes. Se asentaron en las zonas montañosas de Oaxaca y con el tiempo se extendieron a Guerrero, Puebla y Texcatepec. Su ubicación geográfica actual es el Valle de Oaxaca, situado a 200 kilómetros de la capital mexicana. Su organización política está conformada por sacerdotes, gobernantes, comerciantes, artesanos y campesinos. Su clima es templado y con tierras fértiles que les favoreció la agricultura del maíz. Su primera capital de la cultura zapoteca es Monte Albán, que se ubica a 10 kilómetros de la actual ciudad de Oaxaca, Teotitlán, Yajul y Mitla. Tenían su creencia en la naturaleza y adoraban a un dios jaguar. Además, realizaban sacrificios humanos en honor a esos dioses. Su principal economía era la agricultura del maíz, los frijoles, la caña de azúcar, calabaza, café y trigo. Ellos, su lengua y escritura se le conoce como macrolengua, es decir, idioma formado por varios dialectos. Realizaron 2 calendarios, el solar y el ceremonial. Sus joyerías se elaboraban con oro y barro negro. La cultura mixteca fue una de las antiguas culturas precolombinas mesoamericanas que se desarrolló en los años 1500 a.C. y 1530 después de Cristo. Fue bautizada como mixteca, que en su idioma significa país de la lluvia. Se ubica en el sur de México, en el territorio de los estados actuales de Puebla, Oaxaca y Guerrero. En su agricultura el maíz era el más importante de sus cultivos, pero también cultivaban frijol, calabaza y chile. En cuestión de ganadería, domesticaron el guajolote y el perro xolescuincle. Su organización estaba conformada por gobernador, nobles y al final comerciantes, artesanos, campesinos, siervos y esclavos. Su escritura era logográfica y pictográfica. Su lengua era protomixtecano, que actualmente aún existe. Su religión era animista y politeísta. Por ese motivo rendían culto a diversos dioses. Su cerámica se caracterizaba por su profunda decoración dicromática y los colores que empleaban eran el rojo, el naranja, gris y blanco. Se alimentaban de lo que cultivaban, especialmente el frijol, la calabaza, el maíz y con menor frecuencia la carne. Sus ciudades principales son Tilatongo, Mitla y Tuxtepec. Realizaban sacrificios humanos y festejaban el Día de Muertos. La cultura mexica se asentó en la cuenca, estado actual de Nayarit, durante el periodo posclásico, donde dieron nombre a su pueblo Tenochtitlan. Era el pueblo más fuerte de esa época. Algo importante de ellos era el calendario azteca, que estaba conformado por 18 grupos de 20 días, que daba un total de 360 días más 5 días que agregaban. Los mexica eran una ciudad poderosa. Texcoco, 1325 Aztlán. Fundaron su ciudad porque vieron un águila comiendo una serpiente en el año 1325. Eran religiosos y realizaban sacrificios humanos, ya que su religión era politeísta. Las escuelas más importantes eran el Calmecac, escuela para privilegiados, y Tepolscayli para la clase baja.